El placer se extingue para ser renovado de la misma forma que nuestras células se renuevan. Nuestras células mueren y se renuevan constantemente, y en esto consiste la vida. Porque el día que alguna de nuestras células dijera no, yo me niego a morir, soy inmortal, ese día aparecería en tu organismo una cosa llamada cáncer. El cáncer son tus propias células que se niegan a morir e invaden tejidos fundamentales para tu vida, órganos fundamentales para tu vida. La cuestión de nacer y morir y renovarse es fundamental para la vida física, pero también para la vida psicológica, psíquica o mental de la persona. Por esto, el placer tiene que morir para dar la bienvenida a otros placeres nuevos. Y de esta manera vamos sintiendo gozo, vamos sintiendo bienestar y nos encontramos cada vez mejor. Y encontrarse cada vez mejor es muy saludable para la mente y también para el cuerpo, porque mente y cuerpo es una unidad. No se sabe dónde empieza la mente y dónde acaba el cerebro, dónde acaba el cerebro y dónde empieza la mente. Así que en el tema del placer hay que llevar cuidado, porque hay muchos enemigos del placer que nos hablan de que el placer es una adicción a la dopamina, que el placer es algo insustancial, que el placer es algo que nos hace adictos, y todo esto lo ratifican con psicología, con psiquiatría, últimamente con neurobiología, y tenemos que estar alertas para no dejarnos engañar. El placer tiene su propia identidad. El placer es algo maravilloso y que tenemos que preservar, pero tenemos que practicar, experimentar con el placer y también conocer su propia dinámica. Ya he señalado una dinámica. O sea, no hay que tener miedo a que el placer se extinga. Es su estado natural. Es decir, llega la hora de comer, te pones a comer, comes bien, estás satisfecho, se extingue el placer y luego pasas a otro placer. Se trata de ir cambiando de placeres para siempre ir permaneciendo en el placer. Aquí tenemos muchas cosas físicas que nos dan placer, pero también la forma de pensar nos da muchísimo placer. Para ello, aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo un comentario y un libro, Pro Uniplacer, que podéis encontrar en Amazon o también aquí abajo en la descripción en formato digital. Bien, en este libro explico cómo la forma de pensar nos puede producir mucho placer. Y precisamente la forma de pensar cambiando de unidades de pensamiento. Las unidades de pensamiento o unidades de placer, las llamo de unidades de placer porque pensando bien se encuentra placer, uniéndolas entre sí, mezclándolas, jugando con ellas, buscando la debida proporción, el placer no cesa en nuestra mente y por lo tanto también se irradia a nuestro cuerpo. Bien, el placer, como ya he dicho, tiene mala prensa, porque se supone que lo importante es la felicidad. Y se dice una cosa que a mi modo de ver es errónea. Se dice que el placer es algo nimio y que no cuesta, y que la felicidad cuesta trabajo, esfuerzo, y es lo que tiene importancia y prestigio. Y no es así, es al contrario. Lo que cuesta es el placer y lo que no cuesta es la felicidad, por lo menos
lo que se entiende hoy día por felicidad. Analicemos la cuestión. El placer siempre va a costar, por la sencilla razón de que cuando tenemos un placer del tipo que sea, pues eso, tienes un placer, bien sea sexo, comida, un paseo, lo que sea. Entonces llega un momento en que el placer se extingue y ya no sientes placer con eso. Entonces, ¿qué haces? Pues cambias de actividad y el placer persiste. Pero lo que ocurre es que a veces a veces no, es muy común que no les prestemos atención a lo que hacemos ni a lo que pensamos. Y entonces nuestra mente y nuestro cuerpo reacciona de forma automática. En general, nosotros funcionamos siempre en modo automático. Y lo que podemos hacer es ir programando ese modo automático para que funcione a nuestro favor. Esto se hace con los contactos, con la atención que prestemos a nuestro alrededor y a ciertas cosas, ya que todo contacto que nuestro cerebro tiene con el entorno crea una impronta en nuestra mente que determina nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Bien, pues entonces, como en general no le prestamos atención a lo que pensamos ni a lo que hacemos, nuestro cuerpo y nuestra mente que aprende del entorno va repitiendo esquemas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos metemos en internet y vemos un vídeo que nos da placer, tendemos a ir cambiando una vez y otra vez y otra vez y otra vez de vídeo, de mensaje, de tal. Y si nos paráramos, al cabo de un rato nos paráramos y nos sintiéramos y nos preguntáramos, ¿estoy sintiendo placer ahora? Notaríamos que no estamos sintiendo placer. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay una adicción. ¿Una adicción a qué? No al placer. Es una adicción que simplemente se produce porque al no plantearnos si nos da placer o no, nuestra mente, por comodidad, por ahorrar recursos, va repitiendo siempre lo mismo. Y ahí se crea una adicción. Este es uno de los motivos de la adicción. Otro es estar buscando cosas, por ejemplo en internet, que no vamos a encontrar, porque tenemos unas expectativas puestas en internet de que nos va a dar mucho placer, pero como la expectativa no se cumple, pues seguimos una y otra vez buscando ese placer que nunca aparece. Bien, hay varios motivos, pero la cuestión es esta, bien sea por automatismo o por expectativas o por lo que sea, la realidad es que se crea una adicción. Y las adicciones no cuestan, las adicciones se nos imponen a nosotros, es como una fuerza, un impulso superior a nosotros y se va retroalimentando a sí mismo y cada vez va más. Bien, pues esto en el placer no ocurre. El placer se extingue y tenemos que buscar otro. Por lo tanto, el placer no es un automatismo. El placer necesita de un cambio constante, de una consciencia y también de una percepción. Ser conscientes y percibir. Estar atentos y conectar con aquello que nos da placer para que el placer sea más intenso. El otro día hablaba con una chica hablando sobre la respiración y yo le decía que respirar da placer y ella se asombraba. ¿Cómo va a dar placer respirar? Pues efectivamente, el placer de respirar. Si tú simplemente te centras en la respiración y ves la calidad del aire, el aroma, los matices, cómo entra el aire de tus pulmones, cómo sale, o sea, empiezas a notar el placer de respirar y así mil cosas. Bien, pues entonces, el placer no dispone de automatismos, porque cuando algo se vuelve automático, el placer desaparece. Entonces, lo que sí es automático es la adicción. Y la felicidad
sí que es una adicción. El estar buscando siempre la felicidad es una adicción. Y la característica de la adicción es que se repite constantemente y no cuesta. Es un impulso, una fuerza que te lleva, te arrastra. Es una pasión. Va contra tu voluntad y te arrastra. Y lo puedes aceptar, pero a ti te arrastra. Por eso cuando dicen que la felicidad cuesta trabajo, esfuerzo, sacrificio, el sentido en la vida, la empresa, no. Es verdad que hay mucho trabajo, es verdad que hay mucha dedicación, pero no cuesta. Es que te estás dejando llevar por tu pasión. De hecho, ¿qué dicen los gurús, los psicólogos y todos estos cantamañanas? Déjate arrastrar, busca tu pasión y déjate arrastrar por ella. Es eso. Eso es una adicción. ¿Cómo te dicen que te dejes arrastrar por una adicción? Están mal, pero es eso. Entonces, la felicidad no cuesta. Porque te dicen que tienes que buscar tu objetivo en la vida. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Pongamos por el objetivo, por ejemplo, ser el mejor tenista del mundo. Desde los 3 años estás ahí sufriendo, luchando, no sé qué, tal. Entonces, de hacer siempre lo mismo, se crea un automatismo que algo se va repitiendo una y otra vez y encima con el apoyo social, porque ganas algunos partidos, eso va retroalimentando y va creciendo y hay mucho sacrificio, ¿vale? Mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero no cuesta. Es el impulso, es la pasión que te lleva por ser el mejor tenista del mundo, por ganar Wimbledon, por conseguir una copa, por obtener el aplauso, la admiración de la gente. Te lleva, te arrastra esa pasión y no cuesta, no tienes que planteártelo. O sea, llega un momento que ya sale todo. Porque ya no eres tú, es la pasión del tenis la que te arrastra. Y eres feliz en esa angustia y en ese dolor y en ese sufrimiento. Y eso es una aberración. Por eso los tenistas cuando llegan y ganan cierta competición, sacan la copa y se emocionan, dice, ha valido la pena. Tanta negación, tanto entrenamiento, tantos sinsabores, tantas lesiones, tanto dolor físico, tanta depresión mental porque he perdido muchos partidos hasta llegar aquí que he ganado tal competición, pero ha valido la pena, soy feliz. Pues no vale la pena. Pues ¿eres feliz? Sí, la gente se califica feliz. En España el 78 o el 80% son felices, en Estados Unidos el 80 y pico. La gente es feliz porque viven en esa pasión que los arrastra, la pasión del consumo, la pasión del entretenimiento, la pasión de la diversión. Son arrastrados y son felices. Pero eso no quiere decir que estén disfrutando de la vida con placer, que tenga bienestar. La palabra es bienestar. La OMS dice que la salud es el estado óptimo de bienestar físico, mental y social. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora los gurús? Quieren bajarle el nivel. No es el estado óptimo, es un estado. Pues no, la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sigue en vigencia. Estado óptimo de bienestar. Y es lo que tenemos que buscar, el bienestar, el placer, no la felicidad. Porque la felicidad lo que te hace es convencerte de aunque sufras muchísimo, si estás consiguiendo tus objetivos, vale la pena y eres feliz. Es decir, puedes estar el 80% de tu tiempo amargado, sufriendo, con lesiones, con decepciones, con frustraciones, con problemas. El 80% entrenando. O el 95% o el 99% de tu tiempo. Y al final, porque ganas un torneo, un 1% de tu tiempo, ya eres feliz. No. Lo que se trata es de que durante más tiempo posible tengas mayor disfrute y placer posible.
y que ese placer vaya creciendo en intensidad. Eso es lo importante. Y esto, digamos que cuesta un trabajo. En la felicidad y en este ejemplo que he puesto del tenis, el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio surge de una pasión que te arrebata y te arrastra más allá de ti mismo. Y esto es lo que se alaba. Pero en el placer, el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio no es una pasión que te arrebata y te arrastra, sino que el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio por conseguir placer depende de una decisión personal tuya, de un pensar, de un atender y conectar con la realidad. Y tomar decisiones para ir cambiando cosas en tu vida y para ir cambiando de situaciones placenteras para que el placer no se extinga nunca. Hay una gran diferencia entre la felicidad y entre el placer. El placer te arrastra, es una decisión que te arrastra en contra de ti mismo. La felicidad es algo que te arrastra en contra de ti mismo, y el placer es algo que, para que no se extinga, necesita tu pensar, atención y conexión, tu esfuerzo consciente. Esta es la diferencia entre la felicidad y el placer. Por esto, lo que hay que buscar es el placer y no la felicidad. Vamos, en mi opinión. Y como ya digo, no solamente placeres físicos, sino que hay muchos placeres mentales, y vuelvo a recordar aquí abajo en la descripción algún comentario sobre esto, sobre los placeres mentales, y también dejo el libro Pro Uniplacer aquí abajo en formato digital, o lo podéis comprar en Amazon. Pro Uniplacer. Es un libro para ir descubriendo también los placeres de la mente y la forma de pensar adecuada para siempre tener un gozo, bienestar, y que este vaya aumentando en intensidad y en tiempo. Buenas tardes y buena suerte.